Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. De parte de F-School es un verdadero placer tenerlos acá el día de hoy para hablar acerca de un tema que de verdad ha sido uno de los más populares, una de las preguntas más comunes, y quisiéramos solventar todas sus dudas el día de hoy, ¿ok? Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Les recordamos que estamos en la plataforma Zoom y en este momento todos los micrófonos se encuentran desconectados para evitar cualquier tipo de interrupciones. Si desean hacer una pregunta durante el conversatorio, por favor, vamos en la parte de abajo de sus pantallas, van a conseguir un botón que se llama chatear. Pueden dejar sus preguntas allí y con gusto nuestro profesor Diego Mazuco lo podrá contestar, ya sea al final de la presentación o durante la misma. Pero no se preocupen que sus dudas serán solventadas. Entonces, sin más preámbulos, es un placer para nosotros presentarlo a nuestro profesor Diego Mazuco. Creo que a alguien se le quedó el micrófono prendido. Ahí fue. Ok. Entonces, el día de hoy la idea es conversar acerca de los tipos de cámaras que existen, ¿sí? Y más o menos para qué tipo de personas van dirigidas, ¿ya? Yo en este momento les voy a pasar unas diapositivas que las vamos a ver todas y después vamos a volver al principio para ir digiriendo cada una de las partes de las diapositivas, ¿verdad? Sus preguntas, como bien lo dijo Cripsy, las pueden escribir en el chat y seguramente al final de la clase o a medida que vayamos pasando por esos temas, voy a intentar ir resolviendo cualquiera de las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, les voy a pasar unas diapositivas. Vamos a compartir esto. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Ahora voy a darle vuelta a todas las diapositivas, ¿sí? Para que ustedes vean los temas de los que vamos a hablar y cómo va a estar distribuida un poco la charla, ¿sí? Así también ustedes van a saber más o menos en qué parte ustedes van a preguntarme cosas, ¿ya? Bueno, esto ya lo vamos a leer. Entonces, este es más o menos el esquema de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que es el soporte, lo que es el formato, lo que son los tipos de cámaras y las gamas de la cámara, ¿ya? Una vez que nosotros entendamos de qué se trata cada una de estas cuatro cosas, vamos a poder dirigir nuestro interés hacia el tipo de cámara que resulte favorable o idóneo para su uso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del soporte, el formato, este tipo de cámaras, que no sé si las habrán visto en algún momento, el medio formato, pequeño, bastante más famoso. Después vamos a hablar de la era digital, qué pasa cuando pasamos del rollo al sensor, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de cámaras hay, formato 35 milímetros, full frame, sensor recortado. Vamos a hablar del micro 4 tercios. Y bueno, en términos generales, un poquitito de los tamaños del sensor. Ventajas y desventajas. Después vamos a ver los tipos de cámaras, analógicas, ¿sí? Digitales. Y pues después algunos tips y algunas cuestiones que considero que deberían tener en mente al momento de decidir, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a empezar por aquí. Por ahora, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Si quieren, la pueden ir directamente anotando en el chat. Yo les voy a mandar aquí, hola. Aquí. ¿Verdad? Ok. Si nadie tiene ninguna pregunta todavía, pues vamos a arrancar, ¿verdad? Okay. Entonces,
Aquí en la primera diapositiva tengo unos recortes de un video que encontré en internet acerca de una carta que Sergio Larraín, que es un fotógrafo chileno que pertenece a la agencia Magnum, una de las agencias más importantes de fotoreportaje del mundo, si no es la más importante. Este señor Sergio Larraín le escribe una carta a su sobrino, ¿sí? Y me imagino que todos lo pueden leer, ¿no? Dice, lo primero es tener una máquina que a uno le guste, ¿sí? Y bueno, por ahí el instrumento es clave para hacer el oficio. Es decir que sí es verdad que la fotografía no la hace la cámara, pero tener una cámara con la que uno se siente cómodo y que responde a sus necesidades va a hacer que el trabajo de la fotografía sea un placer, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a tratar es acerca del soporte. El soporte hace referencia al material fotosensible que se va a utilizar para preservar la huella que imprime la luz, ¿sí? No sé si me están viendo, pero por ejemplo, yo tengo aquí, esto es un soporte de vidrio. Obviamente es muy viejo, ¿no? Sí, vamos a ver si... luz. ¿Sí ven que ahí hay una fotografía? ¿Alcanzan a ver? Esto es un soporte, es decir, cuando se tomó la fotografía, se cogió este pedazo de vidrio, se le puso aquí encima una emulsión fotosensible que va a atrapar la luz cuando la luz golpee la emulsión, ¿verdad? Este tipo de fotografía es poco, bueno, hablando de hoy en día, casi nadie la usa. Y es relativamente caro hacerlo, pero es el principio, digamos, de la fotografía, ¿verdad? Ahora vamos a volver aquí. Ok. Entonces, el soporte podría ser de metal, podría ser de vidrio, podría ser el típico rollo que seguramente la mayoría conoce. Puede ser un papel fotosensible, es decir, un papel que sea sensible a la luz, o en el caso de las cámaras digitales, un sensor, que es un aparatito que está ahí adentro, atrás de ese espejo. Ok. Entonces, eso es el soporte, es decir, dependiendo de qué tipo de soporte yo quiero utilizar o en qué tipo de soporte yo quiero que mi fotografía se quede registrada, yo podría decidir irme por la era analógica, ya sea metal, vidrio, rollos o papel, o podría irme por la era digital. Obviamente después tenemos otros procesos de impresión en la era digital que ya reemplazarían tal vez el metal, el vidrio, el rollo y el papel fotosensible, pero de eso no vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, todos los soportes van a tener un formato. El formato hace referencia al tamaño del soporte, ¿sí? Por ejemplo, el rollo, ¿sí?, va a medir 36 milímetros de largo por 24 milímetros de alto. Y ese es el formato, y se lo conoce como un formato 35 milímetros, o pequeño formato. Esta placa de vidrio que les mostré hace un ratito es gran formato, ¿sí? Es una medida bastante grande y este es el archivo original, o sea, esta es la foto original, esto no es una copia impresa en vidrio, sino que hasta aquí se tomaba la foto. Entonces, el formato va a hacer referencia al tamaño del soporte, ¿verdad? Esto existe en fotografía analógica y en fotografía digital, ¿ya? Obviamente nosotros vamos a empezar a hablar por la fotografía analógica. En la fotografía analógica, el gran formato son soportes de más de 9 por 12 centímetros, hasta 20 por 25 en términos generales, pero se podrían hacer fotografías del tamaño que nos dé la gana, en realidad, ¿sí? Casi siempre son piezas únicas, es muy difícil de copiar. Normalmente salen positivos, ¿sí? Es decir, sale la fotografía directamente aquí. Que la ventaja del negativo es que se puede copiar y cuando es positivo, pues no, ¿no? Entonces, la mayoría de veces, por ser tan caro y por tener un soporte tan excesivamente grande, la mayoría de fotografías que se hacen de gran formato son piezas únicas, lo que le da muchísimo valor, ¿no? La calidad es estupenda, es
hay demasiada información, hay muchísimo con qué trabajar, entonces la calidad es suprema, digamos, ¿verdad? Ahora, tiene el lado malo, digamos, que es súper complicado de hacer. Para poder tomar una fotografía de gran formato necesitamos hacer un proceso químico y después para revelar esa fotografía de gran formato necesitamos otro proceso químico. Es decir que es relativamente complicado y caro, ¿verdad? Ahora, en esta diapositiva, ahí abajo hay un link. Ese link les va a mostrar a un fotógrafo que se dedica a hacer fotografías de gran formato con el camioncito. No sé si alcanzan a ver el lado derecho de las fotografías, hay unos camiones, ¿sí? Ese camión es una cámara de fotos. Y en el video que está ahí, el link, ahí abajo, van a poder ver cómo utilizan ese camión como si fuera una cámara. ¿Ah? Ahora, si ven la primera fotografía de arriba a la izquierda, se dan cuenta que esa cámara es enorme. La tienen que construir en el lugar. Es una cámara que hace una fotografía de 1 metro por no sé cuánto. No me acuerdo exactamente las medidas, pero es una imagen gigante. ¿Ah? Y bueno, y de ahí la que está en el centro es una cámara de fuelle, que es una cámara de gran formato que se hizo muy famosa por su flexibilidad. Te ayudaba a contrarrestar problemas de perspectiva y obviamente la calidad estupenda por ser de gran formato. A ver, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Bueno. Ok, entonces. Estos serían soportes de cámaras de gran formato, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un talbotipo, ¿sí? Que está hecho sobre metal, y aquí hay 2 fotografías hechas sobre vidrio, como los que les mostré hace un segundo. Vamos a ver qué dicen en el chat. Claro, las fotografías de la cámara del camión no las tengo yo, pero pueden entrar al fotos y el proceso químico que tienen que utilizar para poder hacer fotografías de gran formato. Ok, entonces del gran formato, como pueden ver, es una cuestión súper, digamos, antigua, es un proceso relativamente largo, es muy romántico, es muy caro y es muy exclusivo. Pero, bueno, bacán, ¿verdad? Este gran formato no era para todo el mundo, ¿no? Imagínense andar caminando por ahí con estas tremendas cámaras y qué sé yo. Entonces se empiezan a desarrollar formatos un poco más pequeños, ¿sí? En este caso vamos a tener el medio formato. El medio formato viene a ser tal vez una cámara, ¿sí? Les voy a mostrar aquí. A ver, vamos a ver. Mírenme a mí. Ok. El medio formato, ¿sí? Ustedes ven aquí, este es un medio formato de 4.5 centímetros por 6 centímetros. Que si se dan cuenta, al compararlo con el típico rollo que ustedes utilizaban en las típicas cámaras que se hicieron famosas, es mucho más grande, ¿sí? ¿Alcanzan a ver? ¿Ah? Entonces, estas cámaras de medio formato, vamos a ver, son cámaras que para la época era una cámara profesional, ¿sí? Las cámaras que utilizaban las personas que trabajaban en estudio, que se dedicaban a fotografía de belleza y de moda, eran las cámaras de medio formato. Son cámaras, como pueden ver, bastante grandes, pesadas, pero muchísimo más pequeñas que las cámaras de gran formato. Y hasta cierto punto algo más portables, ¿verdad? No son muy cómodas, pero sí se pueden llevar por ahí. La mayoría de estas cámaras trabajan con gelatinas o con acetatos con una emulsión fotosensible, que se llama un rollo en palabras comunes. Se utilizan en estudios de uso profesional y su revelado es químico. En este caso, nosotros no tendríamos que convertir un soporte en un soporte fotosensible como se hacía antes con el vidrio, porque el vidrio
no es fotosensible, hay que hacerlo fotosensible. En el caso de las cámaras de medio formato ya venía el rollo, ¿verdad? Entonces simplemente poníamos el rollo, tomábamos la foto y el problema que teníamos sería el revelado. Sí, que habría que mandarlo a alguien para que lo revele o revelar en casa. Lo malo del medio formato es que, bueno, es caro. Es caro, los objetivos, los lentes son mucho más caros y las máquinas también. Pero bueno, ahí hay que ver. Estas son algunas cámaras de medio formato que se hicieron súper famosas. Por ejemplo, la de arriba a la derecha, esa Hasselblad, es la primera cámara que llega a la luna. Mamilla es una marca japonesa que tiene cámaras pues, de medio formato relativamente económicas y de súper buena calidad. Y esa Pentax 6x7 que se ve ahí como una cámara, digamos, normal, pero enorme, es digamos, una de las favoritas, ¿no? Yo le tengo un poco de cariño a esa porque mi mamá tenía una. Entonces, la veo con cariño. Ok, aquí está un poco la diferencia, ¿verdad? ¿Ven este rollo amarillo que dice Kodak 400? Ese iba en este tipo de cámara. ¿Sí? ¿Ya? Y la otra que dice 120 milímetros Pro, no sé qué cuánto, ¿sabes cuánto? Ese es el rollo de 120 milímetros o de medio formato. Que a mano izquierda se puede ver el tamaño que tiene cada uno de los negativos de medio formato, que es mucho más grande, que los negativos del formato pequeño de 35 milímetros, que es el que está al lado. Vamos a ver. ¿Alguna preguntilla por ahí? No. ¿Todo bien? Ok. Vamos a seguir. Entonces, medio formato. Y de ahí viene el pequeño formato. El pequeño formato es esta típica cámara fotográfica que ustedes seguramente reconocen, que se hizo muy, muy famosa en la era hippie, en los 70s. ¿Sí? Vamos a ver. Dice que tengo chat. Ok. Entonces, la cámara de pequeño formato viene a ser esta, la que se hizo famosa en los años 70, digamos, tuvo su boom así mundial. Es la típica cámara del hippie o del reportero, el que necesita una cámara que pueda llevar en la mano, colgada del cuello, una o dos cámaras en algunos casos. Obviamente las cámaras de medio formato no sirven para este tipo de fotografías rápidas, de acción, de deporte, de documental, ¿verdad? Entonces, esta es la cámara que se hace más famosa porque tiene ese pico, esa mezcla entre lo portátil, lo práctico y lo profesional, ¿verdad? En este caso, el pedazo de negativo va a medir 36 milímetros de largo por 24 milímetros de alto, ¿verdad? O más pequeños, por eso se llama pequeño formato, ¿verdad? Los formatos más pequeños no se hicieron famosos nunca, hubieron muy pocas cámaras que trabajaron con formatos más pequeños, pero existen. Sí, o sea, tienen que saber que por ahí puede ser que se encuentren. Yo creo que tengo aquí mi cajita de Pandora. Por ejemplo, este es un formato que es más pequeño que el pequeño. Vamos a ver. ¿Alcanzan a ver este? Este es un formato de 110 y este es el de 35 milímetros típico. Y el de medio formato es más grande todavía. ¿Ya? Pero bueno, este formato que es más pequeño que el de 35 milímetros, como les digo, no fue tan famoso. Ok. Entonces, estas cámaras de pequeño formato utilizan rollos, se puede utilizar para trabajos profesionales o para trabajos aficionados, como todo el mundo lo sabe, ¿verdad? El proceso de revelado en ese caso era químico, igual que el del medio formato, porque ya venían los rollos, pero la grandísima ventaja de este tipo de formatos es que los equipos son accesibles, es decir, hay en todas partes y cuestan poco y hay muchos tipos, ¿verdad? Entonces, eso hizo que esta fotografía o este formato de imagen se haga súper famoso alrededor del mundo. Es más,
se hizo tan famoso que sacaron cámaras de juguete, cámaras de metal, cámaras de oro, cámaras de plástico, cámaras para guardar en el bolsillo, cámaras súper bacanes y de todo tipo, porque se dieron cuenta pues, que este era el formato que abarcaba la mayoría del mercado, sí, ¿verdad? Bacán. Ahora, pasamos a la era digital, ¿sí? Eso pasaba en el rollo. Entonces, en el rollo, vamos a ir un poquito para atrás, tenía el gran formato, un sensor de 10 centímetros por 15 centímetros o de 20, resultaría extremadamente más barato y básicamente, ¿ya? Entonces, la computadora necesitaría tener para trabajar con un sensor 10 computadoras. Entonces, no es muy lógico, ¿verdad? El tamaño más grande de sensor que hemos tenido, déjame ver aquí. A ver, ¿tienen problemas con el audio? Diego, sí, nos están indicando que tienen problemas con Ah, el audio, pero creo que ya está fluyendo mejor. No sé si puedes continuar a ver. yo la verdad es que he tenido problemas con el internet desde ayer, así que no sé si sea mi computadora. No, hay participantes que están diciendo que escuchan bien, que está escuchando bien, que ahorita está ok. Ya, sí, es que me imagino que como estamos todos encerrados en casa, todo el mundo está conectado a internet y el internet está medio mal. En todo caso, estas diapositivas, si no me entendieron bien, yo se las puedo pasar. ¿Ya? Eh, a ver, entonces sigo. Voy a seguir. Voy a Dale, seguir Diego. intentando. De todas maneras, las diapositivas las vamos a subir en el grupo, en el fanpage de Facebook de la escuela, ¿ok? Ahí la pueden descargar. Sí, no se preocupen. Ahí yo les puedo dar las diapositivas para que confirmen o puedan buscar otra vez de lo que hablamos si es que mi audio no está bueno. Eh, les digo, el internet en el país está así, me imagino que todo el planeta debe estar conectado, así que vamos a tener que ser un poco condescendientes con esto. Ok, entonces, estas serían cámaras de medio formato en la era digital. Como pueden ver, son increíbles, se las ve hermosas, gigantes, ¿verdad? Son cámaras en las que todo es exagerado. La calidad es muy alta, los objetivos son muy caros, la batería dura mucho tiempo, todo es así extremadamente vasto, ¿sí? Pero también hay algo de mentira en el asunto, ¿verdad? En el caso de las cámaras analógicas, se consideraba medio formato cuando iban desde los 6 centímetros en adelante, digamos, desde los 4.5 hasta los por 6 hasta el 6 por 9 centímetros, ¿verdad? En la era digital, cualquier cosa que sea mayor a full frame, que pueden ver ahí en el gráfico, es el color medio color piel, que dice 40%. Cualquier cámara que tenga un sensor un poquitito más grande que ese que dice full frame, se va a considerar medio formato en la era digital, ¿ya? Sin necesidad de que llegue a medir lo que medía en la era analógica, ¿ya? Entonces, es un poquitito mentira,
porque no es exactamente medio formato, pero por ser más grande que el formato completo, se lo llama medio formato. Ya va, ahora vamos a entender. Entonces, estas cámaras, como pueden ver, tienen costos súper altos. ¿Sí? Esta es la cámara Hasselblad. Esta, bueno, podría llegar a decirse que es la mejor. ¿Sí? Obviamente la mejor para fotografía de estudio, pero como pueden ver, cuesta $47.000 solamente el cuerpo. Esta cámara no viene con ningún lente. ¿Sí? Si estuviéramos pensando en hacer una inversión de una cámara de medio formato con 3 o 4 lentes, ya estamos hablando de 60, 70 mil dólares. ¿Sí? Entonces, bacán, pero es bastante caro. Ahora, Fujifilm ofrece estas cámaras que se consideran cámaras de medio formato, porque tienen un sensor que es más grande que el de formato completo, pero como pueden ver tienen precios súper competitivos con cámaras DSLR, que son cámaras que ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, estas son cámaras de medio formato, pero con precios bastante asequibles, ¿verdad? Aunque no tiene el formato de esta cámara, el tamaño no es igual al de esta cámara de acá, que esta cámara tiene un sensor más grande, ¿sí? Un formato más grande de sensor. Ok, ahora, esta es la cámara importante. Este es el formato que a mí me interesa que ustedes comprendan claramente, porque de aquí van a entender qué es lo que el medio formato y qué es lo que pasa para abajo, ¿sí? Entonces, las cámaras full frame. Seguramente todos o algunos de ustedes que han estado buscando cámaras en internet se habrán encontrado con este término, ¿verdad? Se considera una cámara full frame a una cámara en la que el sensor, que es esto que está aquí, ¿verdad? El sensor tiene el mismo tamaño que el pedacito de rollo. Es decir, ¿se acuerdan que el pedacito de rollo mide 36 milímetros por 24? ¿Sí? Si yo tengo un sensor que mide 36 milímetros por 24 milímetros, que es igual a lo que medía el rollo, el frame es un rollo de 35 milímetros, eso se va a llamar full frame. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga más, que sea más grande que full frame, se va a llamar medio formato, que es lo que estábamos viendo hace un segundo, ¿verdad? Cualquier cosa que sea más grande que full frame se va a llamar medio formato. Y cualquier cosa que sea más pequeña se va a llamar sensor recortado, que ya vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿cuál es el romanticismo con el full frame? La cámara full frame simplemente, el hecho es una cuestión romanticona. ¿Sí? Eso es lo lindo de tener un sensor que tiene el mismo tamaño que el rollo, ¿ya? Entonces, estas son algunas cámaras full frame. Las cámaras full frame van a estar desde los $2.000 para arriba en la mayoría de situaciones. Son cámaras que se consideran profesionales. Van a servir para solucionar todos los problemas de aficionado y o de profesional. Es decir, les van a permitir trabajar en cualquier medio, ya sea publicitario, documental, editorial, deportes, animales, lo que ustedes consideren que puedan llegar a fotografiar, este tipo de cámaras va a satisfacer esas necesidades. ¿Sí? Y lo bacán de estas cámaras full frame es que también hay muchísimas de las que yo puedo escoger. ¿Sí? Entonces, pensar en una cámara de medio formato tal vez podría estar todavía un poco lejos, pero una cámara full frame sí puede estar dentro de posibilidades, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, esta cámara, la 850, esta cámara cuesta $3.000. Pero bueno, si no me equivoco, tiene como 50 megapíxeles, entonces está bastante bien. La Canon, $3.000 también. Estamos hablando de cámaras de casi que el último grito de la moda. Salieron hace un año o dos. Entonces, esta sería una cámara profesional.
una cámara a la que nosotros vamos a apuntar en el momento en el que nosotros estemos teniendo ingresos por tomar fotografías, ¿sí? Y querramos subir un poco de nivel, un poco de categoría y ya estar jugando con las personas, digamos, con los grandes, ¿ya? Si estamos ya haciendo negocios de cientos de miles de dólares con fotografía, bueno, ahí sí podríamos ir a buscar esto. Pero hasta ese momento, este sería el tipo de cámara profesional. Ahora, esta cámara, en el momento en el que sale al mercado, la cámara digital con un sensor full frame, era relativamente caro, era demasiado caro para el mercado. Entonces, obviamente, los fabricantes de las cámaras dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Hagamos un sensor más chiquito para poder vender más cámaras, porque eso es lo que necesita la gente, ¿verdad? Entonces, deciden hacer un sensor recortado. Es decir, que es un sensor que ya no va a medir exactamente lo mismo que el rollo, sino que va a ser más chiquitito, ¿sí? Como pueden ver en la imagen de la derecha que dice crop sensor, crop significa recortado, ¿verdad? Y sensor recortado, ¿no? Entonces, ese sensor recortado va a ser más chiquito, lo que va a abaratar el costo de producción de las cámaras. Entonces, van a poder vender más cámaras, que eso es lo que la gente quiere, ¿no? Y en estas cámaras de sensor recortado salen, pues, ahora sí ya tenemos más variedad que las cámaras de sensor completo. Las cámaras de sensor completo son como que quieren todavía creérselas muy bacanes, entonces siguen manteniendo toda esa estructura de cámara grande típica. Pero las cámaras de sensor recortado, como el sensor es más pequeño, necesitan menos refrigeración, pueden hacerlas en cuerpos más chiquitos. Como pueden ver, Sony, Fujifilm y Ricoh se han encargado de meter estos sensores recortados en cámaras muy, muy pequeñas. Casi que se podría decir cámaras compactas, ¿verdad? Pero que todavía tienen, en algunos casos, no en todas, que todavía tienen la ventaja de poder cambiar de lentes, ¿verdad? Es decir, que todavía tienen todas las prestaciones de una cámara profesional. Es decir, estas cámaras profesionales las van a hacer asequibles al mercado común y corriente a través de la reducción del tamaño del sensor, y eso va a abaratar los costos de producción. Entonces ahora la gente tiene acceso a cámaras de muy alta calidad que van a solucionar casi todos los problemas del mercado, pero con precios inferiores a $1000. Sí, aquí ya estamos hablando de 900, 1000 a lo mucho, 1200 con lente. Y entonces que ya son precios bastante más asequibles, ¿sí? Y estas cámaras, aunque no sean full frame, las cámaras APS-C o de sensor recortado de hoy en día sirven para satisfacer todas las necesidades del mercado. Es decir, podría dedicarme a trabajar con estas cámaras, ¿sí? ¿Ya? Ok, los precios van a estar, por ejemplo, $1200. Esto ya bajó, en realidad está en $900, hoy día la revisé. Esta que es una cámara compacta APS-C o de sensor recortado, $900. Esta cámara es increíble, es a prueba de polvo, a prueba de agua, enfoca a 1 centímetro de distancia, súper bacán, ¿sí? Y de ahí tenemos otra. Entonces, de repente a alguien se le ocurre y dice, ¿sabes qué? Hagamos un sensor más pequeño que el sensor recortado. ¿Para qué? Pues bueno, ya lo saben, ¿no? Para abaratar costos, porque como el lente ahora es más pequeño, el lente cuesta menos, como el sensor es más pequeño, se calienta menos caliente, necesita menos refrigeración, menos tamaño, bla, bla, bla. Entonces aparecen estas cámaras micro 4/3, que la verdad es que hay algunas que son increíbles, ¿sí? Por ejemplo, estas Lumix, esa Olympus, bueno, la verdad es que no mucha gente las tiene y están un poco más enfocadas al video que a la fotografía, pero son cámaras increíbles. Estas de aquí, no todas, ¿verdad? Entonces simplemente lo que está pasando es que para abaratar costos de producción van cada vez haciendo sensores más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. ¿Sí? Ahora, como pueden ver, esta cámara, aunque tiene un sensor que es mucho más pequeño que el full frame, está dentro de los precios relativamente altos, ¿no? Pero es porque tiene muchos otros piquetes, ¿sí? Muchos otros
detalles dentro de la cámara que hacen que cueste lo que cueste. Ahora, esto sería el resumen de lo que hemos hablado ahorita, ¿verdad? Tenemos cámaras de medio formato, de full frame o de formato completo, APS-H, APS-C, que son sensores un poquitito más chiquitos, el micro 4/3 y, por ejemplo, un sensor de 1 pulgada, pues podría venir en una cámara como esta, que es la que yo le doy a mi hija para que juegue, que igual la usé bastante en algún momento, pero ya vendrían a ser esos sensores más chiquititos de 1 pulgada, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué ventajas tiene, verdad? En teoría, mientras más grande, mejor. Si yo tengo un sensor más grande, significa que mi píxel va a ser más grande, significa que le puede entrar más luz al píxel, significa que voy a tener más información, ¿verdad? Significa también que le puedo meter más píxeles, porque, por ejemplo, en un mismo tamaño de sensor, ¿sí? Digamos que en el sensor full frame, en este que dice full frame ahí, yo puedo meter 6 megapíxeles o 51 megapíxeles. Entonces, dependiendo de cuántos megapíxeles yo meto dentro de ese sensor, voy a tener una densidad de píxeles, que siempre va a ser inferior si yo tengo un sensor más grande, ¿verdad? Ahora, otra ventaja del sensor más grande es que también me va a dar un rango dinámico más amplio. El rango dinámico es la capacidad que tiene el sensor para atrapar luz y sombra en una misma fotografía. Mientras más grande es el sensor, mayor va a ser ese rango dinámico. ¿Sí? Pero aquí viene, pues, la verdad de las verdades. En teoría, mientras más área de recepción de luz, mejor. Mientras más área de recepción de luz, voy a tener más rango dinámico y voy a poder tener un tamaño de ampliación, es decir, voy a poder imprimir esa fotografía más grande. ¿Ya? Pero en la vida real, una persona que no sabe mucho de fotografía o que sabe algo de fotografía, pero no es viciosa, nunca jamás se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces, yo no justificaría la compra de mi cámara por el tamaño del sensor. Es más, yo trabajé mucho tiempo con cámara full frame y después me cambié a una cámara APS-C, que está aquí, y ahorita veo mis fotografías y si yo no fuera el que las tomó, ni me podría dar cuenta con qué cámara hice qué cosa, ¿sí? Entonces, aunque esto es importante saberlo, no es algo que va a justificar el momento en el que yo voy a comprar mi cámara. O qué cámara voy a comprar. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué tipos de cámara hay? En la era analógica, en la era de Roy, ¿sí? Estaba la estenopeica. La estenopeica es la cámara más básica de todas, ¿sí? Es una cámara que no tiene objetivos, simplemente tiene un hueco hecho con un alfiler, se conoce como pinhole en inglés, y en español el hueco se lo conoce como estenopo. Que antes se pensaba que el estenopo se hacía con un cuerno de unicornio, porque ahí entraba la luz y salía por el otro lado. ¿Ya? Entonces, las cámaras estenopeicas son el principio básico de una cámara. En realidad es una cámara oscura a la que manualmente uno le abre y le cierra el obturador, es decir, permite el paso de luz y lo bloquea. Estas cámaras se pueden hacer de papel. Por ejemplo, aquí hay unas instrucciones para hacer una cámara estenopeica de papel. Hay gente que hace cámaras estenopeicas de maderita, como pueden ver, otros con cajas de zapatos. Y ahí les puse un link, un usuario de Instagram que pueden visitar, Pinhole Guayaquil, para si ustedes tienen alguna curiosidad o si se quieren meter en el mundo de la fotografía de cámara estenopeica, pues visítenlo a él y pregúntenle a él cómo se hacen las cosas. ¿Ya? En todo caso, estas son cámaras que se pueden hacer con cajas de zapatos. Es muchísima prueba y error. Tienen que llevar una bitácora escrita, así hoy día había un solazo y le puse tal rollo con tal sensibilidad y bla, 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 porque no tienen nada, pues, ¿no? Como pueden ver, no va a registrar, no va a darme datos EXIF. Entonces, es una cámara más que nada para divertirse y para jugar, ¿sí? Bueno, desde mi punto de vista, hay gente que se lo toma muy, muy en serio. Hay cámaras de visor directo. Como pueden ver en el gráfico, el visor, nosotros vemos directamente
sé si pueden ver aquí donde yo estoy. Esta es una cámara que tiene un visor directo, el visor está aquí y la fotografía se toma por el lente, pero yo veo por aquí. Este visor directo tiene algunas ventajas porque veo directamente a través de un cristal, es decir, que no importa si... Es decir, veo lo que estaría viendo con mis propios ojos, ¿verdad? Entonces me facilita mucho la composición y me facilita mucho ver lo que voy a fotografiar. Ahora, obviamente vamos a tener ciertos errores, como pueden ver hay algunos visores que están a un lado de la cámara, a un lado del lente, entonces no me permiten apuntar exactamente donde quiero apuntar, pero bueno, ahí cada quien buscará su cámara, ¿no? Entonces, esta es una cámara de visor directo, vamos a ver aquí, y esta es una cámara SLR, que significa Single Lens Reflex, o una cámara de un solo lente con sistema reflex, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Creo que es la misma cámara, ¿no? Entonces, esta cámara, ¿qué ventaja tiene? Pues tiene el piquete de que yo voy a ver la luz que entra por el lente. Si ven el gráfico que está ahí, la luz no entra directamente por ningún visor, sino que entra por el lente y rebota en unos cristales y en un pentaprisma que va a girar la imagen, permitiéndome a mí ver las cosas normalmente a través del visor, ¿verdad? En el momento que se toma la fotografía, el espejo se levanta y la luz llega a la película y queda registrada la foto. Entonces eso es una SLR. Después están las TLR. La TLR es una Twin Lens Reflex. Es una cámara con dos lentes, de sistema reflex también, pero con lentes gemelos. Eso significa twin. Entonces, en ese caso, el piquete de esta cámara es que nosotros vamos a ver por el lente que está arriba, pero la fotografía se va a tomar por el lente que está abajo. ¿Sí? Estas cámaras, como pueden ver, tienen el visor en la parte de arriba, lo que hace que uno enfoque o encuadre viendo hacia abajo, y se las conoce como cámaras de nivel de cintura, porque puedes enfocar viendo desde la cintura hacia adelante, ¿verdad? Estas son bastante famosas, pero no las reprodujeron en la era digital, se quedó esto en la era analógica. Son súper bacanas igual. Ok. Después tenemos la rangefinder. Las rangefinders son como una cámara de visor directo, ¿sí? Pero en este visor directo vamos a tener la influencia de un fantasma, que sería la imagen que está viendo el lente, pero translúcida. Que después lo que me va a permitir este rangefinder es montar la imagen translúcida con la verdadera hasta estar enfocado. Eso con las cámaras de visor directo no se puede hacer. Por eso hay una diferencia entre la cámara de visor directo y la cámara rangefinder. El de visor directo simplemente se ve y no hay cómo enfocar nada. En cambio, en la rangefinder sí, se ve a través del visor directo, pero tengo ese fantasma que me va a permitir enfocar con precisión. ¿Sí? Ahora, hay otra ventaja acerca de este tipo de cámaras rangefinder o de visor directo. Es que te permiten, a través del visor, vamos a tener unas cuantas marcas. Y esas marcas siempre van a estar más adentro de todo lo que yo puedo ver. Lo que significa que a través del visor yo puedo ver más de lo que va a salir en la fotografía. Lo cual es increíble, porque me permite ver el futuro. Es decir, yo sé que mi fotografía va a ser tomada aquí, pero puedo ver esto. Entonces, si hay un perro que va entrando en mi foto, yo ya sé que va a entrar a la fotografía. Que en el caso de las cámaras de 35 milímetros o de SLR como estas de aquí, yo no puedo prever el futuro. Porque si no lo veo a través del... Si no lo veo, no sale en la foto. ¿Sí? En cambio acá, yo sí puedo previsualizarlo antes de que llegue a la fotografía. Entonces esa es una gran ventaja que habría que tener en cuenta. La otra gran ventaja de estas cámaras rangefinder es que pueden trabajar con cualquier velocidad de sincronización. Si alguien sabe o si está metido en el mundo del flash, estas cámaras rangefinder son pues bacanas en ese aspecto. Ahora, esa cámara que estamos viendo en este momento, así como está ahí, cuesta como $10.000, así que bacán, ¿no? Ok, en la era digital, llegamos a lo que queríamos. Entonces,
La era digital se llama DSLR o Digital SLR o una cámara digital de un solo lente con sistema reflex, ¿verdad? Que viene a ser exactamente lo mismo que la cámara SLR, pero en vez de tener una gelatina o un rollo en el fondo, va a tener un sensor. Este sensor van a haber dos tipos. El sensor va a haber dos tipos, va a haber un sensor CCD y CMOS. El sensor CCD es de mejor calidad, pero gasta muchísima más batería. Entonces está casi que desactualizado. Y el sensor CMOS es, bueno, pues de menor calidad, pero gasta menos batería y es el que la mayoría de cámaras digitales tiene en este momento. Estos sensores lo que hacen es que atrapan los impulsos eléctricos que lleva la luz y la convierten en código binario, la convierten en 1000100001 y eso se almacena en la tarjeta de memoria. Y después cuando yo pongo la tarjeta de memoria en la computadora, Photoshop hace el trabajo de volver a leer todo este código binario y hacer una representación visual de ese código, que vendría a ser nuestra fotografía, ¿verdad? Entonces, tenemos las cámaras digitales de sistema reflex. Estas cámaras son súper fieles. Son las cámaras que hemos estado utilizando por lo menos los últimos 10, 15 años de vida de la cámara digital. Tienen tiempos de vida de la batería, dura muchísimo. Los sistemas de enfoque son bastante rápidos. Son muy fieles. Hay mucha gente que se queda todavía en la cámara DSLR porque las considera más fieles que los sistemas nuevos de cámaras que vamos a ver ya mismo. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Sí. La otra opción de una cámara DSLR vendría a ser esto, es una cámara mirrorless o una cámara sin espejo, ¿ya? Como pueden darse cuenta en el gráfico, si ven el dibujito, ¿ya? Estas son cámaras que no utilizan el espejo ni el pentaprisma para enderezar la imagen y que yo pueda ver correctamente, sino que la luz va directamente y pega sobre el sensor. Y el sensor hace una reproducción de la imagen digital, ¿sí? A través del visor y de la pantallita. Es decir, que las cámaras mirrorless es como que si siempre estuviéramos trabajando con la pantalla y nunca con el visor, ¿sí? Porque el visor de estas cámaras, no de todas, porque hay cámaras mirrorless que tienen la posibilidad de cambiar de óptico a digital, pero en la mayoría de casos lo que vamos a tener es una imagen que es la representación de la información que está capturando el sensor de la cámara. Es decir, que yo voy a ver, ya sea con el visor o con la pantalla en la parte de atrás, voy a ver solamente el resultado final, ¿sí? Lo cual a muchas personas me parece bastante generoso, ¿verdad? Porque ya no es la pantalla a ver si está bien tomada o no, sino que puedes simplemente aplastar el botón cuando tú consideras que está bien, porque lo que estás viendo ya es el resultado final de cómo va a salir tu fotografía. Entonces, hay gente que le gusta. Personalmente hablando, me parece bacán, pero no me parece algo que vaya a cambiar mi vida, ¿sí? No me voy a cambiar al mirrorless solamente por eso. Pero definitivamente hay que aceptarlo y es que el destino o la dirección en la que va la fotografía digital es a este tipo de cámaras. Las cámaras mirrorless siempre en este momento van a ser el último grito de la moda, van a tener las mejores prestaciones, pero no sé si necesariamente eso les ayude a ser mejores fotógrafos, ¿ya? En todo caso, ¿qué más hay? Esta sería, bueno, la Z6 es la cámara mirrorless de Nikon, la más bacán. La A7R4 de Sony vendría a ser la más bacán y la R5, creo que va a salir ahorita la R5 Mark II, es la de Canon. Estas son así el último grito de la moda. Si ustedes quieren saber cuál es la última, la cerecita encima del helado, pues revisen
estas cámaras de aquí, ¿sí? Después de que vean las prestaciones que tienen estas cámaras, también van a poder decidir si quieren o si vale la pena, ¿ya? Después les voy a dar mi punto de vista personal. Okay. Después tenemos las cámaras compactas o point and shoot. Estas cámaras son perfectas para personas que van a estar en lugares peligrosos, son perfectas para personas que quieren tener una cámara para llevar en el bolsillo, que la puedan guardar en la chaqueta, que la puedan guardar que pase desapercibida. También son cámaras a las que la gente no le tiene miedo, ¿verdad? Porque si yo cojo esta cámara y me voy a la calle por ahí y empiezo a tomarte fotos, te vas a foquear, tal vez te vas a sentir observado, pero si voy con esta cámara y estoy así como que parezco un turista perdido por ahí tomando fotos con esta camarita chiquita, tal vez no te sientas tan ofendido, ¿no? También, por ejemplo, si me voy a una reunión en la casa de la abuelita, donde no tengo que llevar mi super cámara para tomarle la super foto, porque lo que quiero hacer es una fotografía de recuerdo, pues este tipo de cámaras son perfectas. Y hay cámaras compactas como estas con sensores APS-C, que eso fue lo que vimos hace un rato, ¿no? Disculpa. Entonces, estas cámaras están buenas, son bien bacanas. Lo que sí yo nunca en la vida les recomendaría sería este tipo de cámaras de aquí. Este tipo de cámara que se conoce como cámara bridge o cámara puente, que es una cámara entre la compacta y la DSLR, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas cámaras que tienen las dos cosas malas de cada tipo de cámara? Es decir, es grande como una cámara DSLR, pero no se le puede cambiar el lente como una cámara compacta. Entonces, no tiene sentido. Los que ya la compraron está bien, úsenla, no pasa nada. Pero los que están pensando en comprarse una cámara nueva, esta sería la única opción que yo les diría que no se compren, ¿sí? De ahí cualquiera de las otras opciones están todas bien, pero esta no. Con esta y simplemente con este tipo de cámaras no van a poder solucionar tantos problemas como parece que podrían solucionar. ¿Ya? Ok, entonces, vamos otra vez. Tenemos el soporte, ¿verdad? El soporte, metal, vidrio, rollo, papel. O, en la era digital, el sensor. El formato sería el tamaño del soporte. Si el soporte es pequeño, grande, mediano, lo que sea, ¿verdad? En el caso de la era digital, medio formato completo, APS-C y micro 4 tercios más chiquitos, y bueno, y más pequeños los celulares, ¿no? Tipos de cámara, tenemos el tipo de cámara analógica, que podría ser estenopeica, de visor directo, una SLR, una TLR o una rangefinder, ¿verdad? Las mirrorless partes, que no la puse ahí, me acabo de dar cuenta, ya la voy a poner. Y después tenemos la gama, ¿sí? La gama, ¿qué significa? Significa en qué nivel está posicionada mi cámara con relación a una cámara profesional, ¿verdad? Entonces tenemos las cámaras de profesional avanzado, que son esas cámaras $3,000, $6,000, $40,000. Tenemos las cámaras profesionales, que son las full frame, en palabras sencillas. Las de principiante avanzados, que son las APS-C, pero que están en el límite con las cámaras profesionales, es decir, que tienen las mismas prestaciones que una cámara profesional, pero que son un poquitito más económicas porque el sensor es más pequeño. Y tenemos las cámaras de nivel de entrada, que son cámaras de sensor APS-C, pero que el cuerpo de la cámara es de plástico, el lente es de plástico, no toma muchas fotografías por segundo, se tarda en procesar. Entonces eso es una cámara de nivel de entrada, ¿ya? Las cámaras de nivel de entrada van a estar hasta los $500, las de principiante avanzado de 500 a 1200, las profesionales de 2000 a 6000 y la de profesional avanzado, las profesionales de 2000 a 3000 y las de profesional avanzado de 3000 a 6000 dólares.
hablando en cámaras Sony, Canon, Nikon, por ahí, ¿sí? Si dejando de un lado estas cámaras súper geniales de medio formato, ni estas cámaras súper clásicas como la Leica que cuesta un montón. Ok. Entonces, ya resuelvo tu pregunta. Ok, entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿qué debo considerar? Esto sí es importante. ¿Sí? Esto sí me gustaría que si quieren y pueden, tómenle una fotito y ténganlo presente al momento de pensar, ok, al momento de pensar qué cámara comprarme, ¿verdad? Primero que nada, ¿para qué necesito mi cámara? ¿Para qué la necesito? ¿La necesito para trabajar? ¿La necesito para pasear? ¿La necesito para ir a la playa? ¿La necesito para hacer fotografías abajo del agua? ¿La necesito para hacer fotografías de bebé? ¿La necesito para satisfacer mis necesidades personales creativas? ¿La necesito para qué? Esto va a justificar, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que yo necesito, voy a apuntar a una cámara u otra. Otro motivo por el cual yo podría decidirme entre una cámara y otra es qué tan cuidadoso soy yo con mis equipos, ¿sí? Por ejemplo, la primera cámara que me compré, la primera cámara que utilicé fue una Canon 7D, que esa cámara se me cayó por las escaleras, no le pasaba nada, o sea, era lo máximo. Y para mí fue hermosa porque me aguantó mi carácter. Después cuando me compré la siguiente cámara, no me compré una cámara tan robusta y la dañé, la rompí un poco. Entonces me di cuenta que mis cámaras tienen que ser cámaras de construcción de metal. Eso significa que no puedo irme por una cámara de nivel de entrada, porque esas cámaras de plástico a mí se me rompen. ¿Ya? Ahora, si yo estuviera hablando con mi mamá y le quisiera regalar una cámara a mi mamá no va a tener problemas con una cámara de plástico, porque ella la guardará en su cartera, ella no quiere que pese nada y seguramente no se va a estar lanzando al piso. Entonces depende de qué tan cuidadoso eres. La otra es cuánto peso estoy dispuesto a cargar. Una buena cámara con buenos lentes pesan bastante. Una cámara compacta no pesa nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a tomar fotos? Entonces, ¿cuánto peso quiero cargar? ¿Sí? ¿Cuánta calidad necesito? Por ejemplo, si vamos a hacer solamente fotografías de la familia, de recuerdo, no necesitas 50 megapíxeles. No necesitas comprarte un lente de $3,000 para hacer fotografías de recuerdo familiares, ¿verdad? Pero si estás haciendo fotografías para una portada de una revista, pues sí necesitas calidad. Si estás haciendo fotografías para un producto como Coca-Cola, sí necesitas calidad. Entonces, eso vas a justificar el gasto de una cámara que te permita tener la calidad que necesitas, ¿verdad? Obviamente, ¿cuánto presupuesto tengo? ¿Verdad? Porque del presupuesto hay algunas cosas que hay que considerar. Ya la vamos a hablar un poquito más adelante. Video, ¿sí? ¿Voy o no voy a hacer video? ¿Qué es lo que me voy a dedicar? Hay cámaras que están principalmente diseñadas para hacer fotos y hay cámaras que están principalmente diseñadas para hacer videos. Y hay cámaras que son como una fusión. Entonces, si ustedes están interesados también en el mundo del video, pues vamos a apuntar por una cámara que tenga prestaciones de video. Voy a hacer fotografías en situaciones de poca luz. Esto quiere decir que también rinde el ISO de mi cámara. Si no sabemos lo que es el ISO, pues más adelante vamos a tener una clase de exposición donde vamos a hablar acerca de este tema. Pero una buena cámara me va a permitir a mí hacer fotografías en situaciones de poca luz. ¿Sí? Es decir, que el rendimiento del ISO va a funcionar correctamente, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tengo de invertir en ópticas? Y aquí viene una cuestión súper importante, ¿verdad?
Las cámaras, aunque no lo quieran aceptar, las cámaras tienen tiempo de vida. Todas las cámaras digitales del mundo van a caducar. Tienen entre 150.000 y 300.000 disparos. 300.000 disparos, digamos que un año tiene 300 días, significa que pueden tomar 1000 fotos al día, lo cual es ridículo, es muchísimo. Es decir, su cámara va a vivir bastante tiempo, pero en algún momento se va a caducar. Lo que significa que podría llegar a ser una ventaja invertir en ópticas, porque los lentes de las cámaras van a durar para siempre, obviamente si los cuidan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy usando una cámara y un lente que eran de mis papás, o sea, que deben tener 30 años, ¿ya? El lente está funcionando perfecto, bueno, la cámara también, pero la óptica va a durar en el tiempo, siempre y cuando se la trate bien. Entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de invertir en ópticas? También es una cuestión que hay que medir, porque a veces te conviene comprarte una cámara un poquitito menos bacán si puedes tener mejores ópticas o mejores lentes, ¿ya? Y la otra es si voy a imprimir mis fotografías. Si yo voy a imprimir fotografías, necesito muchos megapíxeles, o sería mejor tener muchos megapíxeles. Entonces podría irme por cámaras de alto megapíxel, ¿verdad? Ok. Tips. Buscar en VH Foto Video. VH Foto Video es una tienda de cámaras donde están todas las cámaras actualizadas, donde están todas las cámaras que todavía están en el mercado y que han salido hace 2, 3 años. El problema de ir a Amazon para comprarse cámaras es que en Amazon les van a vender cámaras de 6, 7, 8 años de antigüedad, que ya es muy viejo en la era digital, ¿sí? Entonces, lo que yo haría primero sería buscar en VH Foto Video la cámara que más me guste y después buscar esa cámara en Amazon para ver si me dan algún ticket, ¿verdad? Otro tip es no caer en la tentación de comprar en Amazon los paquetes que vienen con 100 cosas, porque de esas cosas que ustedes ven ahí no van a utilizar nada, ¿sí? Los trípodes son de mala calidad, las baterías son genéricas, o sea, es todo un trámite que no es tan verídico, ¿sí? No es tan fiable. Entonces yo les recomendaría no caer en la tentación de comprar porque ven un gran combo. Y la otra sería, bueno, lo que les acabo de decir de invertir en lentes, invertir en objetivos. ¿Ya? Ok, preguntas, ahora sí, vamos a vernos las caras. A ver, aquí tenemos. Me hacen una pregunta, me dicen, entre Nikon y Canon. Dicen que una es mejor para fotografías y la otra es mejor para video. Ok, entonces, sí y no. ¿Ya? Entonces, ambas cámaras para fotografía van a servir perfectamente. Con las dos cámaras yo voy a poder tener básicamente la misma imagen, ¿sí? Si ustedes me dan dos fotografías crudas, una hecha con una Nikon y una hecha con una Canon, y yo las meto a Photoshop, obviamente de la misma categoría, con la misma categoría de ópticas, las meto a Photoshop, yo puedo sacarles el mismo color a las dos. Entonces, hablando de la misma categoría de cámaras, ¿sí? Ya saben, o sea, el mismo nivel de cámara y el mismo nivel de óptica. Porque el problema está en que a veces uno compara una cámara de nivel de entrada con el resultado de una cámara profesional. Entonces, claro, tú ves la cámara profesional y ves la fotografía a nivel de entrada, que está hecha con un lente más barato, que no sé qué, y las comparas y claro, pues te gusta más la más cara. Y por ahí la más cara era Canon, entonces tú dices, bueno, Canon es mejor. Pero si se comparan en la misma categoría, no vamos a tener ninguna diferencia en fotografía. En video, sí. En video yo sí acepto que Canon tiene una ventaja sobre Nikon. Me parece que el video de Canon es bastante mejor, especialmente en este tipo de cámaras DSLR. Las cámaras mirrorless de Nikon, la Z6, la última, la Z6, hay mucha gente que la está utilizando para hacer video. Entonces, como que Nikon tal vez ahí ya se puso medio en competencia, ¿verdad?
Y la Fujifilm, la X-T4 también la están promocionando como una cámara que también sirve para hacer video. Pero si tú quisieras una cámara DSLR para hacer video increíble, mi recomendación es la Panasonic SH1, ¿sí? Esa es una cámara que para hacer videos y para hacer fotografías está increíble. Lo malo es que no tienes tantos adaptadores, no tienes tantos lentes, no vas a conocer a nadie en el mercado que tenga una cámara Panasonic que puedas cambiarle los lentes o pedirle prestado. Entonces eso es lo complicado. Pero no hay diferencias, no es que una marca es mejor que la otra. Ahora, lo que van a tener mejor ya son cuestiones personales. Por ejemplo, a mí me gustan más los colores de Nikon, ¿ya? A mí me gustan más los lentes de Canon. A mí me gusta más el sistema de enfoque de Sony, ¿ya? Pero esas son todas cuestiones personales, ¿sí? Porque yo les puedo dar las 3 cámaras a la misma persona y va a tomar la misma foto horrible o la misma foto increíble con cualquiera de las 3 cámaras. Entiéndase eso, que quede clarísimo, ¿no? Las decisiones de qué es que me gusta más o qué prefiero van a tener que tomarlas ustedes, ¿sí? Yo les puedo recomendar las cámaras que están categorizadas como mejores, pero no necesariamente van a responder a sus necesidades personales. Entonces, en términos generales, si ustedes están buscando una cámara que haga el mejor video posible, que grabe en la Panasonic SH1 graba en 6K. Es la única que graba en 6K. Es más, es la única cámara DSLR que Netflix permite que hagan grabaciones con eso para pasar en Netflix. O sea, imagínate que con la cámara, con la Canon, con Nikon y con Sony, no te permite, Netflix no te deja pasar videos grabados con esas cámaras en Netflix. Pero con la Panasonic SH1 sí. O sea que ahí estamos hablando de una cámara élite. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dedican al video común y corriente, con cualquier cámara que haga 4K, yo creo que hasta te sobra. Y no vas a tener una diferencia muy notoria. ¿Ya? A ver, ok, ¿qué marca es mejor? Les digo, eso es totalmente subjetivo. Todo depende de los niveles. Cámaras de teléfonos móviles. Ese es un buen tema. Y la verdad es que yo soy anti-Mac, pero tengo una Mac. Y tengo que aceptar que el iPhone tiene... O sea, las fotografías del iPhone son increíbles. Pero el otro día estaba usando un Huawei P30. Y ese Huawei tiene una cámara... Poner un poco la luz en la cara. Y ese Huawei tiene una cámara Leica con 3 lentes y qué sé yo. Y la verdad es que se ve increíble. Pero nunca les recomendaría comprarse un celular para tomar fotos. Esa es la verdad. Entonces lo vamos a dejar ahí. Aquí me dicen, hola, soy maquilladora y quisiera tener una cámara semi-pro para grabar y tomar fotos. ¿Cuál me recomienda? La verdad es que cualquier cámara que esté dentro de tu presupuesto y que justifique alguna de las preguntas que te propuse hace un ratito. En una cámara, por ejemplo, de nivel de entrada, podrías estar por la Nikon 5600. Esa cámara hace videos y fotografías bastante bien. Sirven para solucionar problemas que no sean tan profesionales, pues lo soluciona perfectamente. Y esa cámara de 5600 debe estar en $500 más o menos. Si quieres algo más bacán, podrías irte por la 7500. En este caso, eso sería Nikon. En Canon, la 77i o la 80D, que esas son las 2 últimas cámaras que salieron antes de la cámara mirrorless de Canon.
Y de ahí, bueno, Sony, pero lo malo de Sony es que es bastante caro. Sony está bastante bien. A mí personalmente me gusta el sistema de enfoque, pero es carito. Entonces ahí tendrías que ver que se acomoda un poco a tu presupuesto. ¿Ya? La 7100 es increíble. Yo tengo la 7500. Estoy aquí leyendo una pregunta. Es bastante bien. Ok, si quiero hacer una serie para Netflix, ahí te dije, pues, si quieres hacer una serie para Netflix, la SH1. La calidad de Canon, buena, Netflix, sí, foto de naturaleza. Ok, para fotografía de naturaleza, ok, esa es una buena pregunta. Entonces, para hacer fotografía de naturaleza o de deportes van a tener que invertir, ¿sí? El asunto de la fotografía de naturaleza es que, y de deportes también, es que necesitas una cámara que tome muchísimas fotografías por segundo y que llegue bastante lejos. Es decir, vas a necesitar un lente largo. ¿Ya? Lo cual conviene unir el lente largo con una cámara de sensor recortado, porque la cámara de sensor recortado, al ser más pequeño, va a crear una ilusión de acercamiento, ¿sí? Es decir, un objetivo que es 70-300, en una cámara APS-C va a ser un 140-450, ¿sí? Es decir, este mismo lente, cuando lo ponemos en una cámara de sensor recortado, se va a hacer más largo, lo que me conviene. Porque normalmente al fotografiar deportes, pues yo no me puedo estar metido en la cancha de fútbol ni metido en el océano mientras la gente surfea, y tampoco puedo estar cerca de los pajaritos si es que estuviera fotografiando naturaleza. Entonces, las cámaras que se recomiendan para hacer fotografía de naturaleza y de deporte son cámaras de sensor recortado. En el caso de, si me pidieras alguna recomendación, te recomendaría la D500, que es la cámara por excelencia, digamos, para hacer este tipo de fotografías. Es una cámara de sensor recortado con un cuerpo absolutamente impermeable, a prueba de polvo, a prueba de todo, que hace 10, no me acuerdo si 12 o 15 fotografías por segundo, lo cual es bastante. Y bueno, pues tienes todas las prestaciones de una cámara Nikon de verdad. ¿Ya? Sin llegar a precios de $3.000, porque la D500 hoy día también la vi, que está en promoción. Como todas las empresas están quebrando ahorita, pónganse pilas que las cámaras van a estar baratas, o por lo menos ese es el rumor. Pero te recomendaría la D500 para deportes o animales. Y si no, la D7200, porque la 7200 tiene cuerpo a prueba de climas y de maltrato. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntarme algo, opinar algo o discutir algo? ¿No? No sé. Bueno, en todo caso, creo que la próxima semana, o sí, el 23, vamos a hacer un taller de exposición, si es que alguno de ustedes está interesado en saber cómo utilizar la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO de su cámara. Pues ahí métanse a la escuelita y sincronicen. A ver, me hacen una pregunta. ¿Tienes experiencia? Sí. Buenas y malas. El problema del adaptador es que, bueno, pues pierdes luz, ¿sí? Pierdes luz y a veces también diafragma, dependiendo del adaptador que tengas. Y a veces también pierdes, prestaciones del sistema de enfoque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, porque lo típico es que uno busca, ¿no? Cómo comprarse un buen lente y mezclarlo con su cámara, o si ya tenías un lente comprado porque alguna vez fuiste Nikon y te compraste una cámara Canon y lo quieres adaptar y bla, bla, ¿no? Entonces, el problema es que hay adaptadores que si yo le pongo mi lente Nikon al adaptador y lo conecto a una cámara Canon, ya el sistema de enfoque automático de la cámara puede ser que deje de funcionar o que no funcione tan bien. Esto va a depender del adaptador que ustedes se compren, de la cámara que ustedes tengan y del lente con el que están trabajando.
Entonces yo en este momento estoy hablando un poco en el aire, haciéndoles suposiciones, ¿no? La verdad es que ahora, por ejemplo, el adaptador para las cámaras Sony, que estoy leyendo ahí, por eso me quedo como en pausa, el adaptador que sacó Sony para sus cámaras está funcionando en teoría sin ningún problema, ¿ya? Aunque me parece mejor pedirte un lente, un objetivo de tercera marca, por ejemplo, un objetivo Sigma, que esté diseñado para Sony y que ya venga con la montura, que sería más bacán que adaptarlo, ¿sí? Porque el adaptador te va a dar esas posibilidades, te va a dar la posibilidad de que pierdas luz o de que pierdas algún sistema. Obviamente también te va a dar la posibilidad de que funcione perfecto, ¿sí? Eso también existe, entonces, más que nada lo que tendrías que hacer sería investigar a profundidad, ¿sí? ¿Cuál sería el adaptador idóneo para la combinación de cámara y lente que tú tienes? ¿Ya? Porque la verdad es que sí, hay muchos adaptadores, hay muchos lentes y hay muchas cámaras, entonces sería una mentira que yo te diga que no funciona o que sí funciona, ¿ya? Esto va a ir directamente relacionado a la cámara y el lente que tú quieras adaptar, ¿ya? De ahí también hay una marca que se las voy a escribir, que no estoy tan seguro si se las voy a escribir bien, pero se llama MetaBones, ¿sí? Que hace unos adaptadores de súper alta tecnología. Se lo escribí ahí en el... Ah, no, creo que se lo escribí privado. Estos son adaptadores de súper alta calidad, entonces tal vez puedes buscar por ahí. Pero mi recomendación, si ya lo vas a hacer y quieres adaptar tus cámaras, tus lentes Nikon a Sony, cómprate el adaptador Sony, el más caro que puedas, ¿ya? Porque lamentablemente la fotografía es así, como que hay que gastar billete para que las cosas funcionen bien. ¿Ya? Me quiero cambiar a Nikon, pero me gusta Sony. Bueno, quiero el 850. El 850 es una camarota, yo también la quiero. Es una buena decisión. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, ¿alguien por ahí? ¿No? Ok. Ya les vamos a mandar el link para que se bajen las diapositivas si las quieren revisar o si quieren volver a leer esas cosas. Y bueno, saludos, cuídense, quédense en su casa, no salgan. Y ya, chao, nos vemos.